tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. El saludo a todos los amigos que nos acompañan a esta hora, después del almuerzo o almorzando, sí, o ya en sobremesa, ¿verdad? Así es. Hay muchos televidentes, algunos que nos siguen de manera, yo diría, incógnita. Pues hay algunos no se comunican, pero otros nos encontramos, aunque sea en el supermercado, con ellos. Nosotros tenemos algunos fieles televidentes. Pero de hace muchos años. De hace por muchos años. Y que siempre me identifican. Así como tenemos 2 o 3 patrocinadores que siempre andan con nosotros a rato, cuando quiera que nosotros vamos. Han sido fieles. Fieles, el Banco Popular, el Banco de Reserva, fieles. Y el Café Santo Domingo, que no se puede quedar. Y ya no los bebimos el café, ya Dolores lo trajo. Ya Dolores lo trajo, sin ningún tipo de dolor. Sí, no alivió cualquier problema. Así es. Pero bien, hay muchas cosas para el día de hoy, pero yo quiero, por la dimensión que tuvo este hombre excepcional, comenzar, porque en el día de hoy se conmemora yo no voy a decir se lamenta, porque después que la persona muere, bueno, murió. Pero bueno, el 25 aniversario de la muerte del doctor Peña Gómez. Sí, de su partida física, fue un gran hombre y fue lastimoso. Yo soy de los que siempre me ha dado un pesar la larga agonía, esa enfermedad que él tuvo. Un amigo que tuvo en Nueva York el día que lo desahuciaron, que los médicos le dijeron, mira, ya lo que la ciencia... Yo lo vi en Nueva York, en su lecho, cuando estuvo allá, yo fui a verlo. Tú sabes, coincidió con el primer viaje que hizo el presidente Fernández al exterior. Sí. Tú fuiste invitado especial. Invitado especial, Juan Bolívar Díaz y yo fuimos. Y entre las visitas se le hizo una al Cardenal de Nueva York, una librería, varias, O'Connor. Era el Cardenal, sí. Y bueno, y una visita al doctor Peña Gómez a su lecho, a su habitación donde estaba. Sí. Recuerdo, ahí estaba don Alejandro Grullón, que estuvimos comentando el día pasado, hablando de él. Don Alejandro Grullón. Tú sabes quién estaba también interno, pero en otra área del mismo hospital, Camilo Lluvere. Camilo Lluvere era el presidente del Consejo de Directores del Banco Ademi. Camilo Lluvere fue del PRD. Sí. No, y un empresario muy destacado, una personalidad que participó en muchas cosas en la vida. Claro. Pero volviendo a Peña Gómez, realmente este gran hombre inmenso en su accionar político, en su aporte, realmente a él le debemos en gran medida el estado de democracia que vive este país. Él luchó mucho por eso. Luchó mucho por eso, y él tuvo que volar muchas verjas y muchos patios. Y hay que decir una cosa, Luis, en 1978, cuando él se planteó ir a las elecciones contra todas pronóstico. Cuando Juan Bosch planteaba lo de matadero electoral. Sí, ¿no? Que decía que solamente un loco, un se le ocurría ir a las elecciones a ir a un matadero electoral. Decía que podía sacar a Balaguer del poder. Y mira, plantear esa línea política con la persistencia y el coraje que requería la época, eso es algo que se le debe al doctor Peña Gómez. Y él fue un gran estratega, táctico y pero más estratega, las dos cosas. Pero bien,
Porque fíjate cómo a él se le ocurrió que sí se podía sacar a Balaguer del poder. Claro, claro. Y manejó todas esas cosas pese a que el profesor Juan Bosch creía lo otro. Creía lo en algún contrario. momento él, que fue el gran cultor de las relaciones internacionales, cuando otros no creían en eso, incluyendo el doctor Balaguer, porque el doctor Balaguer daba su dio su viajecito y su cosa, pero El él no doctor sabía... Balaguer, mientras más alejado estaba del ámbito internacional, acuérdate que el país no pagaba su cuota en ninguno Claro. de los Estaba atrasado en todos esos órganos Sí, internacionales y no le importaba mucho eso, a pesar de que él tenía una visión internacional. Él estuvo como embajador y tuvo contacto con el mundo exterior, pero sin embargo él no creía en eso. Él manejaba a su manera la política porque interna. sí le resultaba más estar lejos del escrutinio internacional. Bueno, lo contrario fue el doctor Peña Gómez, una visión internacionalista de contacto, de relaciones. Eso le permitió que cuando fue que afilió al PRD a la Internacional Socialista, y cuando en el 78 se querían quedar con las elecciones, sencillamente él movilizó a través de Carlos Andrés Pérez, que movilizó a la comunidad internacional. Y entonces hasta ahí llegó entonces el tema del intento de golpe de Estado. Pero iba a resaltar que el doctor Peña Gómez en algún momento hasta quisieron acusarlo hasta de que miembro de la CIA, de todas esas cosas, por su vinculación con los liberales de Washington, como él decía. Que él decía que en Washington, bueno, habían halcones. Lo cual es cierto, ¿eh? Que es cierto, y lo siguen habiendo. Claro, y había la parte liberal. Y entonces él decía, con todo tino, y mucho sentido más bien, que realmente había que aliarse con aquella parte que él entendía que era liberal y que veía... No, había que cultivar esas amistades. Había que cultivar esas relaciones porque no se podía ser enemigo de uno y de otros. No. Y entonces, eso fue correctísimo. Claro que correctísimo. Entonces, por eso muchas de esas acusaciones fueron infundadas. Y en definitiva fue un cultor de la democracia. Y además lo demostraba, como vimos ahí en esas grandes concentraciones políticas. Yo estuve en varias de esas y eso es emblemático, simbólico, esos mítines que se organizaban allá en la 17, yo estuve, creo que en ese mismo mitin yo estuve una vez por ahí cerca de los Guandules, por ahí, porque eso era desde allá, una inmensidad. Desde la cabeza del puente, de ahí para acá. Unas mareas humanas. Un mar, en este caso mar blanco. Hay mar negro y hay de rojo, entonces ¿por qué no puede haber uno blanco? Bueno, pues eso era un mar humano. Ahí lo único negro que se veía era el doctor Peña Gómez, pero después todo era blanco. Y todo era blanco. Y entonces, como él decía, aquí está tu moreno. Eso fueron de su último meeting, usó esa expresión, cuando regresó. Entonces, ya él estaba con un pie casi en la tumba. Claro. Logra al doctor Peña Gómez, él realmente un gran hombre. Yo lo traté, no lo traté tanto como otros, pero realmente en el tiempo que lo traté, sé que recibí el afecto de él y el trato exquisito. Recuerdo que cuando se inauguró el famoso bulevar ahí en la Churchill, ese día cayó una agüita y bajo. Esa lloviznita fue la que le última cayó, actividad la que fue la última actividad que él hizo pública. Y ahí esa lloviznita fue fatal para su estado de salud. Y de ahí vino su agravamiento. Bueno, fue lo último, pero recuérdate que él se puso no sé si fue el último acto, que fue en Baní, una caminata de Baní, él se puso malo. En el vehículo también se dejó mojar. Sí. Pero bien, realmente yo le reconocí, le sigo reconociendo. Yo lamenté o después con el tiempo no haberlo tratado más, porque por las razones de la época, yo recuerdo que una vez que había una actividad que varios colectivos de izquierda él se iba a reunir, yo estaba delegado, y yo renuncié a ir por cosas mías. Y después... O cosas tuyas, no, cosas de la izquierda, o cosas de eso. Esa forma de manejar en ese tiempo. Un día en el Parque Mirador yo estaba haciendo ejercicio y me dijo, tú no eres sociólogo, que era, digo, sí, doctor.
pero no hablé mucho con él y me arrepiento de no haber Pero claro. tenido ese intercambio. Bueno, entonces caemos en el Diario Libre, que cumple 22 años. 22 años fue el primer periódico gratis. Fue un proyecto y que se ha mantenido. Se inició, no sabía hasta dónde iba a llegar, pero que se ha consolidado en el tiempo y incluso después del Diario Libre vinieron otros ensayos de periódicos gratis, uno de los cuales todavía se mantiene, que es el periódico El Día. Sí. El periódico El Día. Pero el Diario Libre, que inició con una serie de plumas muy importantes, el primer director fue Aníbal de Castro, sí. Y después le secundó el finado Adriano Miguel Tejada, fue su segundo director. Un gran intelectual, Adriano. Y entonces después, en la actualidad, Inés Aispun, que era la subdirectora, heredó la dirección cuando, no, creo que incluso antes de fallecer él, ella era directora. Creo que sí. Ya era directora, Adriano estaba un tanto retirado. Se fue retirando. Se fue retirando. Pero bueno, el Diario Libre ha venido a llenar un cometido en la prensa. Y nosotros que no somos mezquinos le felicitamos y Así le deseamos una prolongada existencia. Claro, que por cierto, es una existencia, que no venga la guerra económica, las cosas, claro. Porque el Diario Libre, según las informaciones, recién acaba de ser vendido. Primero se vendió el edificio, que queda en la Abraham Lincoln, esquina Max Enrique Ureña. Ese edificio estaba en venta, entonces se trasladó de ahí a otro lugar y el periódico como tal recientemente fue adquirido por uno de los grupos turísticos del este. Yeah. Yo tengo entendido que es el grupo Catcana, que lo recién adquirió. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá que esto se siga manejando con el equilibrio. Con el equilibrio, el profesionalismo con que deben manejarse los periódicos. Y que aun cuando sea adquirido por un grupo, haya sido adquirido por un grupo económico, lo manejaba otro grupo económico. Claro, claro. Realmente se le maneje siempre, se le dé continuidad. El equilibrio mesurado con que debe manejarse todo medio de comunicación. Son cosas de las que hemos hablado en otras ocasiones aquí y que se han perdido, sustancialmente se han perdido, después que los periódicos y los distintos medios televisivos, radiales y demás hierbas han sido comprados, y como comprado al fin, cooptados por los grupos económicos. Que te voy a decir una cosa, yo no me cansaré de decir que con el tiempo yo he de reconocer cosas, bueno, a Gastón Arce yo le debo unos favores eternos, pero Germán Emil y Rafael Herrera, tú ibas con una nota de prensa hasta insultándolo, y yo lo que te requería que tuviera un sello de la organización que tú decías representar, y te la publicaban, ¿no? Pero claro. Y además servían de filtro, pero al mismo tiempo le daban a la persona lecciones, consejos, porque dice, bueno, tú dices eso, bueno, pero ¿dónde está la firma? Tú, sí, pero ¿quién eres tú? Tú representas, pues está bien, entonces ponme el sello de esto. O sea, Y no, pero realmente fueron unos tremendos aportadores a los medios de comunicación. Y gente que participó en la defensa de la democracia, claro, en momentos sumamente críticos. Claro, porque se hicieron, ya que hablaste de crítico, se hacían las críticas contundentes y con la responsabilidad en momentos difíciles para la democracia y para la vida del país. Y al mismo tiempo se salvaron muchas cabezas a través de la mediación de ellos, porque aquí muchas crisis se evitaron o por lo menos se manejaron para salir de ellas, crisis políticas estoy hablando, a través de la mediación, la intervención o de Germán Emilio o de don Rafael Herrera, y ya después también incluso algunas a través de Freddy Gastón Arce. Pero Freddy Gastón fue siempre un hombre... Pero Freddy Gastón más bien manejó un periódico crítico, asumió posiciones rectilíneas, porque los otros eran un poco más diplomáticos.
Tú sabes que yo nunca olvidaré una vez que había una situación difícil y estábamos amenazados. Yo recuerdo que Freddy le dijo al grupo, díganme cómo es la cosa, yo los voy a defender. Pero ustedes tienen que explicarme bien cómo es la cosa. Dígame la verdad, no me inventen. Sí, porque cuando nos estén dando patas por el sitio aquel, yo quiero saber por qué. ¿Por qué es que me están dando? ¿Por qué? Y le voy a decir, deben duro que yo sé por qué. Tremendo, don Freddy, señores. Yo a ese sí yo lo traté en el Nacional, yo llegué bajo su dirección, llegué yo al Nacional. Y agradezco tanto porque realmente él sabrá por qué. Le dijo, ven, siéntate aquí. O sea, cuando yo fui su director de redacción, su jefe de redacción del periódico, fue por su decisión. Y mira que él era exigente. Claro, exigente. Y entonces uno tiene la anécdota, que debe referirla positivamente, porque le gustaba su traguito de vez en cuando, y era un hombre campechano. A veces le gustaba mucho darse los traguitos con Cordero, ¿cómo se llama? Ramón Cordero, que provenía de Santiago. Sí. Y ¿qué pasa? Que cuando él se tomaba unos traguitos y le tocaba la oportunidad de escribir sus editoriales, entonces sus editoriales serían buenos. Sí, sí. No es cuento camino no, eso. Pero claro que lo sé. Entonces claro era que salían buenos esos editoriales. Claro que sí, lo sé. Oye, una cosa... Bueno, estábamos hablando de aniversarios y de esos hombres. Felicitaciones al Diario Libre y paz al doctor Peña Gómez y que sea en algún momento asimilado y copiado sus principios por aquellas cosas que él luchó. Que no cojan de mojiganga su figura como la cogen muchos partidos. Sobre todo ahora que y pongo comillas, el pueblo peñagomista anda dividido y fracturado. Al punto de que ni siquiera para fechas como esta se pueden hacer actos unificados. ¿Por qué no unificarse para ese día? Yo creo Qué bonito que sí. fuera, por ejemplo, que el PRM y el PRD pudieran hacer como parte de la civilidad política, el raciocinio y la diplomacia, si se quiere, y la decencia, incluso, juntarse y hacer un acto común, PRM-PRD, porque los dos son paridos del mismo árbol. Tú sabes que yo creo que en momentos como estos, esa gente que habla tanto de Peña Gómez debería patrocinar actividades de reflexión sobre su trayectoria histórica. Pero no lo hacen, lo que hacen es coger, sencillamente utilizar, capitalizar o mal usar muchas veces el nombre y la memoria del doctor Peña Gómez por conveniencias político-partidarias. Pero ni se acuerdan del doctor Peña Gómez, ni se acuerdan tampoco de gente que en algún momento le tendió la mano. Pero el día pasado yo oí a un cura, el cura de la Mercedes ahí que se estaba quejando ya no del PRD, sino del PRM. Porque él decía que la gente del PRD y lo del PRM, el actual gobierno, decía él, venían, cuando no eran gobierno, venían aquí a quejarse y a lamentar. Y ese cura se la jugó muchísimas veces. Claro. En momentos difíciles. Pero dice, pero ahora ni se aparecen por aquí, nadie viene por aquí. Y en meses pasados se le mandó a pedir una contribución ahí, para qué actividad era. Y mandaron 10 mil pesitos. Yo porque no estaba para cuando se recibió, porque yo se lo hubiera devuelto. Así, porque él es un cura. Es un cura del diablo, como diría. Eso tan encendido. Como diría Freddy Vera, que cuando hablaba del padre Abelino, ese es un cura del diablo. Era en el sentido positivo. Mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Oye, ese era un tolete cura. Sí. Bueno, y pasando a otro tema, tolete de cura es el padre Masalle. Ah, sí, el padre Masalle, Víctor Masalle, el obispo de Baní, que está en Baní por esas cosas que se dan en la iglesia, que anoche yo cené con un cura. Un cura. Yo he pensado mucho en él, ¿tú sabes por qué? Porque pusieron un nuevo rector en Madre y Maestra, que uno no sé, ni el nombre, yo sé que apellido Salcedo. Y Masalle siempre estuvo como candidato.
Y lo Claro. exiliaron en Baní. Bueno, lo exiliaron en Baní. Y entonces yo he estado conversando en los últimos días justamente de la ausencia de voces de voces o de representantes aguerridos con la salida de circulación por problemas de salud. Problemas de salud o por término de la vida, como fue el caso. De salud y la edad. Y de edad, como fue el caso de Mamerto Rivas, de muchos otros voceros. Y del cardenal. Y bueno, y finalmente del cardenal. La iglesia, y bueno, y también el problema de salud, también el padre, ¿cómo se llama? El padre de Santiago, el obispo el Monseñor de la Rosa y Carpio. Realmente la iglesia se ha ido quedando con alguna tranquilidad y una ausencia muchas veces en escenarios que debería. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que Víctor Masalle es de las pocas voces que de tiempo en tiempo truenan allá en Baní. Lo hacía también el padre Cruz, ¿cómo se llama? Obispo de Higüey, Sí. ahora en Higüey, que era rector de la Universidad, madre y maestra. de la Universidad Católica, No, de la Católica, Santo sí, Domingo. sí. ¿Qué pasa? Que es muy esporádico, son muy esporádicas las presentaciones del padre Cruz y la iglesia tiene una cefalía muchas veces porque el Monseñor Osoria, que es el obispo, el arzobispo, es para los fines el principal representante. Relativamente es muy pasivo, de muy bajo perfil. Entonces, te decía que anoche, y no queremos desviarlo de Masalle porque no hemos terminado el tema, para no sancochar. No, apenas lo estamos Te iniciando. iba a decir que anoche cenamos con un sacerdote, el padre Tulio Cordero, que es el párroco de la capilla de la Universidad Católica de Santo Domingo, muy querido por la comunidad del sector Esperilla y todos esos contornos, muy querido por su comunidad. Bueno, pues el padre Tulio va a ser trasladado aquí, ¿cómo es que se llama? Alameda, va a ser trasladado porque han mandado a la salida de Castro Cruz, ¿es que se llama? Creo que sí. El de Higüey. O Castro Marte. Castro Marte. A la salida de... Castro Cruz, un general amigo mío. Ok, Castro Marte. Todavía hay algo que está medio... Bueno, a la salida de él, entonces designaron a Benito Ángeles, que es otro obispo auxiliar. Lo designaron en la rector de la universidad y al mismo tiempo es el cura párroco. El cura, Jesús Castro Marte. Yo sabía que había algo que fallaba ahí. Tenemos un director que enmienda la plana. El hombre está. No. Jesús Castro Marte. Vamos a ponerlo ahí, Moreno Castro Marte, director. Tú y yo no queremos usar una palabra con nuestro máster, porque ya está marcada. Pero si nosotros llegamos, él llega. Si nosotros llegamos, él llega. Sí. Recordando a un charlatán que venía mucho aquí al programa, cuando otros no lo llevaban, nosotros lo traíamos. Y dice, no se preocupe, que si yo llego, ustedes llegan. Y mira, ahí está. Bueno, pues él y Víctor Masalle son de las pocas voces que le quedan a la Iglesia Católica para tronar en momentos que tienen que hacerlo. Entonces, yo entiendo que advierto que hay unos vacíos. Sí. Y entonces esta gente, bueno, se han quedado, las otros representantes de la iglesia se han quedado callados. Pero sin embargo en la iglesia se dan a veces esas cosas que se dan en la sociedad, en otros grupos sociales, que es ciertos codazos y ciertas cosas. Por eso... Eso es la iglesia. En la iglesia se le ponen piedras en el camino y cosas. ¿Tú no te imaginas? No, yo lo sé, porque acuérdate que yo estuve en una confesión, los jesuitas, y entonces los jesuitas, después descubrí que eran objetos de mucha inquina, y una vez le dije yo a otro cura, un salesiano, pero ven acá, ¿por qué es que tú no quieres jesuita aquí? Porque nosotros, dice, no, es que ustedes, si le dejan enganchar una soldada en la pared, dicen que es la pared de ustedes. Bueno, pues el asunto es
que yo no sé por qué, Víctor, el señor, Ángeles, ¿cómo se llama? Dije. Benito Ángeles. Benito Ángeles. Yo creía que él era más Benito y más Ángel. Pero qué sé yo, pasivo, así como se ve, pero bueno. Resulta que... que no está tranquilo. No sé, pero... como decía Frank Cruz, uno de los músicos, que no es manso nada. No es manso nada. Y entonces, bueno, él ha espantado de allí, parece que era el padre Tulio Cordero, que él los quiere muchísimo la comunidad. Me referían anoche que un miembro de la comunidad, que la ceremonia, ¿cómo se llama? La misa pasada, había muchísima gente llorando porque él se iba. Yeah. Entonces se iba, pero él no sabía que se iba. Y ya le habían comunicado allá en la parroquia de allá que él era el que iba para allá, algo que todavía no le habían comunicado a él. No le habían dicho a él que ya usted le está arreglando el sitio allá. Claro. Entonces, bueno, yo entiendo que Víctor Masalle también está en Baní, que debería estar aquí. Claro que sí. Aquí. Claro, claro. Como... Y yo creo que él hubiese sido, y debe ser un gran rector de madre y maestra porque claro. tiene el equipaje intelectual. Por las luces, el equipaje y la capacidad, el amueblamiento intelectual y la disposición de decir las cosas cuando hay que decirlas. Sí. Por ejemplo, ahora Víctor Masalle dice que en las dunas de Baní, que más denuncias no se pueden hacer allí, que más cosas no se pueden estar poniendo en claro allí. Dice él que hay mafias que manejan las dunas de Baní. Sí. Por eso es que están sacando arena de allí y haciendo todas las diabluras que le da la gana, depredando aquello a pesar de ser una reserva, único lugar que hay en este país que reúne las condiciones que presentan las dunas. Sí, entonces, señor. ¿qué resulta? Que así como está ocurriendo en las dunas de Baní, también se está haciendo con el río Yuna en Bonao, el río Yuna en Bonao. Las granceras están sacando agregados de materiales de allí de manera criminal. Entonces, es un tema que realmente no se maneja con la responsabilidad y con las consecuencias que debería manejarse. Por ejemplo, allí, Víctor Masalle ha dicho, yo no tengo empacho en decirle que realmente el presidente de la República, ¿qué es lo que está haciendo con un ministro de Medio Ambiente? Sí. Que ni siquiera sabe de eso. ¿Por qué no pone un ambientalista allí? ¿Por qué no pone una gente que sepa de eso? Decía Masalle, el obispo Masalle, y un ministro de Medio Ambiente que ha dicho como que no le interesa ese tema. Que ni sabe eso ni le interesa de eso. Sí, entonces, pero yo no entiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que conoce ese tema. Mira ahí como el director y que pone, tiene interés. mira las puñaladas que le están dando a ese río. Sí, allá el hoyo que tiene allá donde está el camión, sacando material. Oye, una barbaridad. Claro que ¿Tú me entiendes? Le rompen el entorno y el agua se va por donde no tiene que irse. Es una barbaridad. Entonces, ¿por qué no ponen allí un ambientalista, una gente que sepa? Ahí está Eleuterio Martínez. Eleuterio tuvo una sección aquí en el programa. Sí, actual presidente de la Academia de Ciencias. Presidente de la Academia de Ciencias. Actualmente, hay que llamarlo y hacer un programa con él. ¿Por qué no ponen a Eleuterio Martínez como director, como ministro de Medio Ambiente? Porque no hizo campaña por el PRM. ¿Por qué no ponen a Luis Carvajal? Porque es muy cabeza caliente y bocadura. Entonces ese es el problema. Uno de ellos dos, para no citar dos, tampoco hay más. Para citar dos gente que tienen la preocupación y las credenciales. Claro. Las dos cosas. Milcíades Mejía. Mircio Mejía, también, que fue también presidente de la Academia. Fue presidente de la Academia. Un hombre trabajador y decente. Y fue un director histórico del Jardín Botánico. Sí. Un ambientalista, un preservador del medio ambiente. Te digo, un hombre trabajador, Mircio preocupado. Mejía. Y también con las credenciales. Y con las credenciales. Necesarias. Ya estoy mencionando tres. Sí, ¿Por qué no hace? Bueno, porque Mircio fue director del Parque Botánico por el PLD.
terminó el PLD su gobierno y en algún momento y lo dejaron ahí o incluso lo heredó, no sé, no recuerdo, pero él duró en varios gobiernos como director del Parque Botánico. Hizo un gran trabajo, pero especialmente Eleuterio Martínez, que fue, bueno, Eleuterio fue, él fue viceministro, no me recuerdo si fue viceministro de Medio Ambiente, pero el asunto es que está preparado y conoce. Preparado, dedicado. Pero a mí me gustaría mucho más todavía a Luis Carvajal, por lo aguerrido que es. Sí, Luis Carvajal. Entonces, ¿por qué no ponen una gente de esa? Porque un gobierno que se supone, el que sea... Quizás, acuérdate que Hipólito le dijo terrorista ecológico. ¿A quién? A Luis Carvajal y a un grupo. Luis Carvajal. Sí. Bueno, pero a esos terroristas así hay que ponerlos para que meterlos a la fogonada, darle la jerarquía y la importancia y la autorización. Y las responsabilidades para que desde meterlo dentro, conocen el monstruo por dentro, darle oportunidad de que se fogueen allí. Entonces, realmente se pierde la oportunidad de esos conocimientos, ponerlos en práctica con gente que sabe de eso. Porque realmente yo noto que el gobierno del presidente Abinader está él trabajando muy solo. Vi en las redes, por ejemplo, que pusieron muchísimas caritas y muchísimas cosas de funcionarios que no sirven para nada. Gente que no sirve ni siquiera para coger un teléfono, para devolver una llamada. Hay algunos que no devuelven llamadas. Hay un paquete de funcionarios que no sirven para nada y que le hacen daño al gobierno, que le hacen daño al perfil que quiere y a la mística de trabajo que quiere y que está manejando el presidente Luis Abinader. Luis, te voy a decir, era como un funcionario que yo no... En un momento como este, yo creo que le ha creado problemas al gobierno. El ministro de Agricultura. Pero claro, pero es un paquete. Sí. No es solamente ese. O el manejo de medio ambiente, mal manejo de medio ambiente. Porque mi amigo Miki hay muchísimos él otros. dijo que él es economista. Ahí hay muchísimos funcionarios, por eso el presidente en su momento, tú no lo recuerdas cuando estaba él apuntalando a los gobiernos, a fulano de tal y fulano de tal, y el trabajo que se está haciendo en tal sitio. Cuando hubo los fuegos el otro día, por allá, cerca de Ocoa, él se apareció el presidente en Valle Nuevo, tuvo que el presidente apagar fuego allá. Entonces digo, apagar el fuego en términos de la presión, que lo que significaba que iba a supervisarlo y ver desde adentro lo que se estaba haciendo. O sea, el presidente a cada rato tiene que ir a cosas que se supone que si hay un ministro, o hay un director, debe ser el que se encargue de eso, de llevar soluciones. Pero el presidente tiene que pedirle cuenta a alguna de esa gente que no está haciendo el trabajo y que por tanto lo presentan a él como que está muy solo o mal acompañado, en varias áreas. Y debió jalarle y por apretarle pichirrí. El Hipólito sabe de eso. ¿Dónde queda el pichirrí? El pichirrólogo. ¿El pichi qué? Pichirrólogo. A algunos funcionarios que también se le ha ido la lengua y que tienen posiciones que contradicen la línea política de gobierno, creando problemas innecesarios, pronunciándose sobre temas sensibles como el tema del aborto, el tema migratorio haitiano, varias otras cosas más, temas que manejan una serie de grupos liberales que quieren hacer y deshacer con esta república. Y entonces, ¿por qué no se le llama la atención o se jala por donde hay que jalarlo? O se guinda por donde hay que guindar a ciertos funcionarios que se creen que ellos son amos y señores del gobierno y que ellos no saben que realmente el manejo del poder tiene una gran sensibilidad, que hay que ayudar al presidente, sencillamente contribuyendo, no con torpeza, sino con equilibrio. Pero Luis, a manejar las cosas. Redondeando el tema que nos motivó, pero vamos lo de Massalle, la duna de Baní, ya se ha hablado demasiado sobre eso. Eso hay que ponerle falta remedio. Mucho por hacer, o falta todo por hacer, y hay que dar un ejemplo. Así es. Y vuelvo y digo, ¿y dónde está el comandante, cómo es que se llama? El de la policía. Campeche o algo así. No, Campeche no. El coronel de la policía que estaba
Porque si yo depredando allí o protegiendo a los que... Protegiendo. Ahora me fue el nombre de ese coronel. Sí, porque no le dan una explicación a la ciudadanía. Que parece que te han mandado a guardar, porque ni una cosa ni la otra. Sí. Bueno, vámonos, director, a hacer la primera pausa, que nos hemos cogido muchísimo tiempo en esto. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Redondeando, como tú dijiste, el sermón de las 7 palabras. Eso se fue al caray. ¿Tú te acuerdas que aquel sermón estremecía la vida nacional? Me decía un sacerdote, ¿tú recuerdas cuando se plantaban esos oradores religiosos? Sí, sí. Y fijaban su posición, la posición de la iglesia sobre las 7 palabras, los distintos temas nacionales. Sí, cogió una semana entera la prensa hablando de eso. No, además asumían posiciones la trascendencia que estremecían la vida de la nación. ¿Y tú te acuerdas alguna de las 7 palabras? Sí, sí. Ha pasado sin pena. Pero ni el año pasado tampoco, ni ahora, ni de hace un tiempo. 7 palabras se fue al caray. Así es. O sea, para que tú veas. La voz de la iglesia anda bastante asordinada. Asordinada. Sí. Imagínate, es una sordina que sí, sí. Lo que está es sorda, porque una sordina suena malísimo, una sordina. Sí. Pero bien, entonces tenemos que la policía, Danilo, de otro lado, anuncia el sistema el control de la delincuencial y demás, control de la delincuencia
por cuadrante. Ese Sí, sistema sí. lo va a llevar a Santiago. Tiene la Santiago. responsabilidad de unos 350 agentes. Pero, ¿qué resulta? Que ese anuncio se hace. Es el segundo lugar, la segunda, tu ciudad, Santiago, Mi patria tu chica. patria pequeña, que no es tan pequeña, No, no. donde se implementa este sistema. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Muy bien, lo van a implementar en Santiago, pero ¿y por qué no se ha hablado de los resultados del sistema piloto que inició aquí en Santo Domingo hace unos 17 meses anunciado? Creo que en Cristo Rey fue. Y que no se ha dicho qué pasó con eso. No se ha hecho la evaluación de los resultados. ¿En que qué debería quedó, darse a en qué conocer. quedó eso? Sí, sí. ¿En qué quedó eso? Entonces, ¿por qué no se ha hablado de eso? Entonces, lo vamos a llevar a otro sitio. Señores, vamos a cuidar las cosas que ya, como el 911, ese tipo de cosas que estaban buenas y que se han ido dejando caer. Si se han deteriorado. Y que se han deteriorado. Y cuando nos metamos como país, o como gobierno, como usted quiera, o como autoridades, como en un momento determinado, en tales o cuales proyectos, pero démosles resultados a la población e informemos a la sociedad qué ha pasado con aquello, porque así no puede ser. Vamos para Santiago, pero ¿qué ha pasado con el sistema de los cuadrantes? Porque yo no he visto a ningún policía cuadrado en determinado sitio, en el cuadrante donde se distribuyó aquí la responsabilidad para controlar la delincuencia. Yo no sé, pero lo dejo de ese tamaño. Otra cosa que ha tomado una dimensión extraordinaria, la preocupación por el tema de la escuela, que escuela no es solamente, no es solamente el presupuesto y no solamente construir aulas. No, Luis, la educación dominicana ha colapsado. Ha colapsado y hay muchas falencias y hay muchos problemas fundamentales. Por ejemplo, tenemos aquí el dato extraordinario de 1.154 estudiantes embarazadas embarazadas en la escuela, estando como estudiantes, de las cuales 112 fueron por violaciones. Y esto ocurre en momentos en que desde el Ministerio de Educación se ha emitido una prohibición para que los profesores entren en contacto telefónico para y demás, que no entren en perdón, es para aquellos que entran, interactúen, para que no interactúen telefónicamente con los estudiantes, organizando cosas. Oye, organicen festines y cosas que puedan ser perjudiciales para la salud en todos los sentidos de los adolescentes, de la niñez o de los estudiantes. Sí. Pero Luis, a esos datos tú tienes que agregar 20.120 actos violentos entre estudiantes, que eso te da 2.515 por mes y 84 diarios, y 1.724 enfrentamientos violentos entre estudiantes y docentes, que eso te da 215 por mes. La escuela dominicana está en el suelo, porque acuérdate que quedamos... Eso de la pelea y esas cosas, eso no es nuevo. Antes no existían las redes, no se desconocían, pero se nota que esto ha aumentado. Pero antes, Luis, pelea entre muchachas, nosotros no lo vimos. Uno se daba dos a la salida. Pero que un muchacho entrara con un machete. Con un machete. Entrarle a machetazo a todo el mundo y a los profesores. Claro. Esas cosas no. O los policías, los estudiantes brincándole encima o agrediendo a profesores. Esas o organizando orgías en los baños. Organizando esas cosas o esos bailes. Sí. Esos bailes pornográficos, rastreros, extraídos incluso de otras culturas, todo ese tipo de cosas, esos bailes, escenas realmente bueno, yo no sé, vulgares, pornográficas y de todo. Hay gente que una muchacha que está triunfando en la industria del espectáculo, no así del arte. Creo que se la celebra, pero esa muchacha autora de un éxito, Desacato escolar, calentura vaginal. Óyeme tú esas cosas. Eso es alias Toquilla. Y le permitieron grabar
un video en una escuela y en un vehículo escolar. Que por cierto... Y participando escolares. Que por cierto, hoy hizo una denuncia, denuncia, que no debe quedar ahí, el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez, que fue quien nos donó para el programa este busto del patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, pues Wilson Gómez dice en el día de hoy, se queja y hace la denuncia, y ojalá que eso las autoridades le den un seguimiento, que han subido en TikTok un video con unos bailes donde... el himno nacional cantado de voz y bailado. Han agarrado por la greña al himno, que es irrespeto, al himno nacional. Que eso está sancionado por la ley. Eso está penado por la ley. Señor, usted no puede hacer ni siquiera un vestido o una blusa, una quejillo que con los colores de la bandera, eso está penado. Yo recuerdo una vez que Tulile se apareció, dentro de esas locuras, se apareció vestido de televisión con las cosas de la bandera, se lo llevaron preso. Entonces eso está penado, además de que hay un respeto que guardar, pero eso está regulado, eso está penado, eso es perseguible. Entonces, bueno, se inventan a ritmo de dembow, qué sé yo qué cosa, con las letras del himno nacional. Y bailándolo. Y además bailándolo y de mala forma. Sí. O sea, digo, de ninguna manera, porque el himno no se baila. De manera procast. Procast, pero que sobre todo cuando es de manera procast, peor todavía. Claro, porque el himno no se baila. Que la gente no entiende eso. El himno no se baila. Y entonces, yo te conté que voy a ver si consigo ese video. El himno se reverencia. Sí, de unas muchachas, un reportero tratando de hacerle preguntas a un estudiante y no respondieron ninguna, pese a que se la puso fácil. Y una le dice, mira, espérate, vamos a ser realistas. Uno va a la escuela y está en la escuela, pero uno lo que te entete, uno no está en estudio. ¿Tú te imaginas una juventud que te diga eso? Que lo que está en teteo y no está en estudio. ¿Cuál es el futuro de esa juventud? Esto necesita ser reorientado. Y para tú ser adulto, para tú ser viejo, llegar a viejo, tiene que ser joven primero, muchacho, niño, muchacho, joven. Entonces, ¿cuál es el destino o cuál es el futuro que le espera a esta querida patria si las cosas siguen por el derrotero que van? Así es. Director, vamos a ver, queda otra pausa. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Tú sabes, Danilo, que se nos quedó ahorita, porque esto salió en primera plana, el tema del escándalo que hay en las escuelas y con la juventud. La degradación. La degradación que hay. Decía aquí que los estudiantes en el sistema público la actividad sexual llega a niveles de escándalo, a tal punto de que 3.400 están relacionados con relaciones tempranas. Sí, Oye, sí. 3.414 están embrujados ya con asuntos sexuales a temprana edad. Luis, De ellos... ellos se firman haciendo... Ajá. Entonces, de ellos, 3.105 ya son madres. O sea, que no solamente fue que tuvieron relaciones sexuales, sino que parieron. Sí. 3.105. Y 1.158 son padres. O sea, que se pusieron a jugar de mano, los muchachones, y ya de estudiantes se convirtieron en padres. Sí. Esos padres estarán asumiendo su responsabilidad. Qué La famosa paternidad responsable. No. Aquellos muchachos que son mantenidos, la mayoría de ellos seguros, son padres, tendrán ellos trabajo, empleo, entrada para conseguirle la leche, el alimento a esos hijos. Para ser papá. Para poder ser papá o llamarse papá. Sí, no. Por Dios, no andamos bien. No. Otra cosa que yo no sé si anda bien en la sociedad norteamericana. Bueno, anda mal porque, Luis, la cantidad de tiroteos y de asesinatos se ha elevado muchísimo a unos niveles alarmantes. Sí, pero hay otros tiroteos que tienen que ver con la institucionalidad, con las aspiraciones políticas, las atronadas desde el manejo del poder o desde el ejercicio del poder. Por ejemplo, Donald Trump sabemos que aspira a volver a presidente. Sí. Y entonces él está, y que tiene incluso un porcentaje alto, Donald Trump, mira la mirada. No, que el Partido Republicano, él está en una buena posición. Tengo entendido, una de las últimas encuestas andaba por un 54%, fíjate cómo anda esa sociedad. Y Biden, que yo no sé con los años que tiene y los problemas de salud que tiene, por qué se le ocurre de querer reelegirse, Biden anda por un 30 y pico, 36, qué sé yo, por ahí, por una diferencia de 20 y pico de puntos. Y Donald Trump, bueno, acaba de ser ya condenado por un tribunal, aunque advierten sus abogados que van a recurrir, pero ha sido condenado, Danilo, en el ámbito civil. En el ámbito civil por abuso sexual y difamación de una escritora. Sí. Entonces, él dice que esta dama le ha cogido con él, pero que él de todas maneras va a seguir tirando para adelante porque él quiere ser presidente. Entonces, pero las cosas fundamentales de las que pudieran acusársele y condenársele, si se quiere, bueno, allá yo supongo que también hay una presunción de inocencia, pero bueno, hay muchas evidencias de muchas, ¿cómo se llama? Yo dije del apellido, a propósito del apellido. Atronadas. 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 Atronadas, ya, de gente atronada. Sí. Entonces, yo no voy a decir de cara de qué él tiene. Sí, porque tú sabes que él fue propietario de la mayor paquete accionario del concurso de Miss Universo, y él mismo en una conversación que le grabaron decía que pasó buenos momentos porque le podían poner la mano a la concursante. Sí, le mete la mano. Pero imagínate, entonces muchas por ganar. Adiós. Mete esa mano por donde usted quiera, por favor.
Se lo hace Por con la favor. cuchara grande. Yo no voy a decir que yo quisiera haber sido asistente de él, pero de todas maneras eso es una barbaridad. Por Así Dios. es, así es. Es una barbaridad. Entonces, esos son los especímenes que se perfilan en una sociedad como la norteamericana, que cualquier cosa puede pasar y que a veces uno no entiende, viendo las cosas desde aquí. Porque por el posicionamiento que él tiene y porque él insiste y porque se nota una ausencia de liderazgo político. Sí, me dicen que está tratando de desplegar aspiraciones en el Partido Demócrata, un sobrino del fallecido presidente Kennedy, Sí. muchacho que viene con mucha energía. Ojalá pueda posesionarse. Pero que ojalá hubiera, ya que tú utilizas el término, hubiera salido o repollado una figura importante del mismo Partido Republicano para que en vez de Trump fuera otro, Así o es. más joven o más cuerdo que este señor. Porque este señor ha sido una amenaza ya no solamente para la democracia y la paz de ese país, sino para la paz mundial Sí, en un señor. momento determinado. Claro, claro. Entonces, eso es verdad. Eso es verdad. Donald Trump proyecta la imagen de un atronado. Atronado en sus acciones, en sus decisiones, en su comportamiento, en su perfil. Sí, O sea, es un hombre oye, de idea política muy pobre. ya tenemos ahí ideas políticas Muy pobres. o ninguna ideas políticas. Él dice cosas y Sí. hace muchas cosas. Así Pero es. bueno, no necesariamente en beneficio de la institucionalidad. Entonces, pero este hombre se perfila como ante la ausencia, las carencias de aspiraciones o de liderazgo de su partido, pero también del demócrata que está en el poder, Sí, sí, que sí. está en el poder, pero que no ha perfilado tampoco un sustituto de Biden, Biden cuya salud está muy disminuida. muy disminuida. Y entonces tenemos una vicepresidenta que se supone que debió, No está dando la medida. exacto, para poder sustituirlo a él, para poder asumir. De manera que el director insiste en que debemos irnos. Y Así qué caramba, el director, hay que cumplir con sus señas y responsabilidades y que siga rodando. Director, nos vamos entonces. Y nos vamos.